Arcana, a quien le cedo la palabra. Bien, buenas tardes con todos. Gracias, estimado jefe Fidel, compañeros especialistas de la UGEL, miembros del comité, directivos y maestros que conforman los comités de cuadro de horas de cada I. Tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, debo comunicarles que este año el Ministerio de Educación ha aprobado la norma técnica correspondiente al cuadro de horas del año lectivo 2022, la misma que tiene las especificaciones técnicas de todo el proceso de revisión, aprobación del cuadro de horas, ¿no? En ese contexto, les voy a, en primer lugar, vamos a exponer las partes más importantes de esta norma. Y en una última parte, por favor, vamos a aperturar los micrófonos para las consultas correspondientes. ¿Ya? Bien, empecemos. El cuadro de horas, sabemos todos que es un instrumento técnico pedagógico para determinar las horas efectivas de clase, ¿no? Y utilizando las horas de libre disponibilidad y la carga horaria del personal directivo, jerárquico, docente y bolsa de horas, respetando el orden de prelación en concordancia con el plan de estudios, ¿no?, que está en el proyecto curricular institucional. Este proceso garantiza que los estudiantes cuenten con un docente del área curricular o campo de conocimiento que se requiera a fin de lograr los aprendizajes esperados. También, como es de público conocimiento, la norma contiene el plan de estudios tanto para EBR, GER, EBR, GEC, secundaria, para EVA y EIB. En este caso, vamos a trabajar, lo que corresponde a EBR, lo que corresponde a la UGEL 2, ¿no? No tenemos EIB en UGEL 2, ¿ya? Este plan de estudios contempla para EBR, sin formación técnica, por ejemplo, cada área de matemáticas se le asigna 4 horas, comunicación 4 horas, inglés 3 horas, arte y cultura 3 horas, ciencias sociales 3 horas, DPCC 3 horas, educación física 3 horas, educación religiosa 2 horas, CT 4 horas, EPT 2 horas, tutoría 2 horas y libre disponibilidad 2 horas. En lo que concierne a secundaria con formación técnica, es similar excepto en el tema, vamos a leer otra vez, matemática 4 horas, comunicación 4, inglés 2 horas, arte y cultura 2 horas, sociales 3 horas, DPCC 3 horas, educación física 2 horas, religión 2 horas, CT 3 horas, EPT 8 horas, tutoría 2 horas y ya no hay libre disponibilidad. En el caso de GEC, sin formación técnica, tenemos matemáticas 6 horas, comunicación 5 horas, inglés 5 horas, arte y cultura 3 horas, ciencias sociales 4 horas, DPCC 4 horas, educación física 3 horas, religión 2 horas, CT 5 horas, educación para el trabajo 3 horas, tutoría y orientación 3 horas y libre disponibilidad 3 horas. Total 45 horas en jornada escolar completa. Jornada escolar completa con formación técnica. En matemática tiene 6 horas, comunicación 5, inglés 5, arte y cultura 2, ciencias sociales 4, desarrollo personal 4, educación física 2, educación religiosa 2, CT 5, educación para el trabajo 8, tutoría 2, ya no tiene libre disponibilidad, total
45 horas. ¿Ya? Al respecto hay que aclarar que en los casos de, por favor apagar su micrófono, los casos de las 3 horas que corresponden a tanto a inglés y el tema de arte, ahí está, vamos a, estas arte inglés a la que se refiere a 3 horas, siempre en cuando la IE tenga las condiciones necesarias para incrementar a 3 horas. De lo contrario, 1 hora, es decir, de estas 3 solamente llevarían 2 y esa hora pasaría a libre disponibilidad. ¿Ya? Con esa aclaración. Luego tenemos el tema de... Disculpe, antes de que pase, en el caso de educación física, ¿también este año sí se consideran las 3 horas? Igual, está, a ver, repito por favor, todas las preguntas, consultas al final. Sin embargo, vamos a sobre esta. Igual que la anterior, la norma, al final vamos a leer, vamos a responder literalmente con lo que dice la norma. Indica que si hay condiciones, en el caso de educación física, igual, ¿no? Va a depender de las condiciones que establezca la institución educativa. Caso contrario, pasan a libre disponibilidad. Pasemos. La otra pregunta recurrente de estos días es el tema de integrantes del comité. Es de conocimiento público también que de acuerdo a la RM 189 hay un documento, es la norma relacionada a gestión escolar, que establece que es el Comité de Gestión de Condiciones Operativas la encargada de elaborar el cuadro de horas. En consecuencia, esta norma de cuadro horas que es específica te dice que los integrantes, no todos, ¿no? Ojito con esto, porque por ahí hay directores que están preguntando, ¿todos los integrantes del Comité de Gestión forman parte del cuadro de horas? No, solamente las que señala esta norma de cuadro de horas. El director, quien es la que preside, un subdirector, en las IES donde tienen subdirectores, donde no hay subdirector, ya no ingresa nadie más, solamente en las IES con subdirector, y en este caso dice, en el caso de haber varios directores, ingresa el que tenga mayor escala. ¿Ya? Mayor escala. Ahora, la pregunta es, el comité de gestión, hay un subdirector, pero ese subdirector no es de mayor escala, está en el 3er nivel, y hay otro subdirector que está en 6ª escala o 5ª escala, pero no está en el comité de gestión. ¿Cuál de ellos es el que va a la comisión? Si es que el de mayor escala no está en el comité de gestión, tiene que ir el subdirector con mayor escala. ¿Ya? La aclaración ahí, solamente el tema, el criterio de escala se aplica ahí en el caso del subdirector. En el caso, dice, de ojito, es un solo representante de docente, ya no es 2 ni 3, un solo representante de docentes elegidos por votación entre los profesores nombrados. Ahora, si la conformación del comité de gestión ha seguido el conducto regular de elección de votación, ese profesor es parte de este comité de cuadro de horas. Si ese profesor no ha sido producto de una elección, el integrante de ese comité no sería parte de esta comisión de cuadro de horas, porque el requisito es que sea elegido por votación. ¿Ya? Señor Efraín Arjona, disculpe que lo interrumpa, tengo un problema ya que en el colegio. Hay un docente que hemos elegido, nadie se quiere presentar en primer lugar, de los nombrados, nadie quiere integrar esta comisión. Y yo como soy el director del 3041, he estado suplicando por favor, para que integren, y así con todo eso, dando las facilidades del trabajo, de la labor, hay un docente que ha aceptado. Pero cuando ve dificultades, cuando hay problemas, por ejemplo ahorita, renuncio, y me deja a mí, como si dice solamente mi persona como director, la subdirectora, los 2 nuevos integrantes. ¿Qué hago, señor Efraín? Por favor. Estimado, al final vamos a resolver todas las dudas y consultas, ya, por favor. Vamos a ir avanzando. Al final, repito, con norma a la mano, vamos a resolver todas las dudas y consultas que hubiera en cada ítem. En todo caso,
vayan alistando sus preguntas, vayan escribiendo para poder hacer las preguntas correspondientes. Entonces, decíamos, aquí tiene que ser un profesor por votación. Aquí no interesa que sea de sexta, séptima, octava o primera escala. El requisito es que haya sido elegido, y si el docente que forma parte del comité de gestión ha sido elegido, ese es el que debe ser parte de esta comisión. Las funciones de este comité están en elaborar la propuesta de acuerdo al número de secciones identificadas como necesarias en la etapa evaluativa o evaluación realizada, ¿no? Tomando en consideración el plan de estudios, el PCI y el cuadro de asignación de personal en el Nexus, en este caso el PAP debidamente aprobado, ahí están los datos, ¿ya? Luego, presentarlo ante el comité de la UGEL. Para la formulación del cuadro de horas se debe tener en cuenta esta relación, es decir, en el orden en el que van el personal directivo y jerárquico en el cuadro de horas. Siempre van primero el equipo directivo, luego los jerárquicos, luego el personal docente y al final las bolsas de horas, ¿ya? Pasamos. Esta norma también nos dice que este proceso de elaboración, revisión y aprobación de cuadro de horas pasa por 3 etapas. La primera etapa está relacionado a el tema de la conformación del comité a nivel de colegio y de I, ya deben definir ese temita, ahorita si hay dudas vamos a absolverlo. Luego también ya la distribución de horas de libre disponibilidad que debe estar de acuerdo al PCI, la asignación de la carga horaria. Recuerden que la carga horaria a los docentes se asigna de acuerdo a criterios, los cuales son primero la escala magisterial, 2 el tiempo de permanencia en el colegio, 3 el tiempo de servicio en general, ¿no? ¿No? Así los docentes escogen sus horas, su carga horaria. Finalmente la comisión elabora el cuadro de horas y lo remite a la UGEL en el tiempo ¿no? que establece el cronograma. La segunda etapa tiene que ver con el trabajo de la UGEL, ¿ya? Que es la recepción, revisión de las propuestas de cuadro de horas, formular las observaciones y aprobar el cuadro de horas. Y la última etapa está relacionado ya con recursos humanos, que tiene que registrar todos los cuadros de horas aprobados en el sistema Nexus, ¿ya? En resumen, esas son las 3 grandes etapas de este proceso de elaboración, revisión y aprobación del cuadro de horas. En cuanto al cronograma, este es el cronograma que se les ha compartido a ustedes a través de un oficio múltiple, es el cronograma establecido por la UGEL. En este cronograma, por ejemplo, se respetan están establecidos las 3 etapas, ¿no? La primera etapa, la segunda y la tercera, ¿ya? La primera etapa debe desarrollarse entre la primera y segunda semana de diciembre, es decir, esta semana y la otra semana, hasta el próximo viernes. Quiere decir que el comité de cuadro de horas, a más tardar, debe enviar sus propuestas hasta el viernes siguiente, ¿ya? Ya la tercera y cuarta semana, UGEL hace la revisión y aprobación de las propuestas de cuadro de horas, y la quinta semana Recursos Humanos sube al sistema Nexus del Ministerio de Educación, ¿ya? Ese es el cronograma que ha establecido el Ministerio y la UGEL 02. Está loco. En cuanto a los criterios generales para formular el cuadro de horas, tenemos aquí, por ejemplo, uno relacionado al personal directivo. Los directivos
que de acuerdo a la norma de racionalización no tengan más de las aulas correspondientes, deben de asumir 12 horas pedagógicas, ¿no? Y salvo que sea un directivo que tiene título de primaria y por designación esté ocupando el cargo de director de secundaria, director institucional. En este caso no se aplica este criterio. Lo mismo con el tema de directores de jornada escolar completa. El personal jerárquico que tiene 40 horas debe obligatoriamente desarrollar 12 horas pedagógicas, obligatoriamente bajo responsabilidad funcional. Y el personal docente, la carga horaria de las plazas sigue, ¿no? Como hace rato le decía, agrupado, ojito, dice aquí agrupado por área curricular. Ya hay que agrupar, eso ya depende de ustedes, comunicación. Yo recomiendo que sea tal cual está el orden en el plan de estudios. Primero el área de matemática o de comunicación, luego de matemática, todos en orden. Obviamente el que tenga mayor escala primero, luego el que le siga y así. Por áreas, de tal modo que la comisión pueda revisarlo con mayor detalle y facilidad. Teniendo prioridad, dice, el que cuente con mayor escala magisterial, ¿no? Es decir, el director antes de formular el cuadro de horas debe de hacer la organización por grados y secciones, y una vez que los grados, secciones y turnos ya están establecidos, el personal docente escoge de acuerdo a escala magisterial, ¿no? Y luego de acuerdo a las plazas vacantes y la bolsa de horas, ¿ya? En cuanto al personal docente. También tenemos la siguiente precisión. Dice aquí, en el caso que un profesor contase con más de un título o segunda especialidad en el área curricular distinta a la que está dictando el de este año, puede solicitar el cambio a otra área, ¿no?, curricular, pero por escrito y antes del proceso de formulación, ya antes de que el comité lo envíe a UGEL, ¿ya? El profesor tiene que pedir por escrito, sustentando que tiene otro título o segunda especialidad, y escoger otra área. Ojito aquí, ese profesor solamente puede ser prelado en el área curricular que esté escogiendo. Si ese profesor no ha presentado por escrito su solicitud de variación de área curricular, se mantiene en el área que ha estado desempeñándose en el año lectivo 2021. ¿Ya? Repito aquí, reitero, el profesor solo tiene derecho a prelarse en un área curricular. ¿A qué me refiero esto? Años anteriores siempre esa consulta reiterativa de que el profesor de matemática tiene título de matemática, física, y quiere prelarse tanto en el área de matemática, quiere que le consideren de acuerdo a su escala, y también se va al área de CT, y ahí también quiere que se considere su escala en el área de CT. Eso no corresponde, solamente un área curricular. El profesor decide en qué área curricular hace su prelación. En el caso sin carga horaria, los casos que correspondan, el caso de AIP, el caso de excedentes, el caso de docentes con situaciones muy especiales, como hace rato preguntaron, el tema de el docente con sentencia. Imagino que mientras no exista una resolución que pase al retiro definitivamente a ese docente, todavía está en el sistema anexo, está en el PAP. Sin embargo, para eso está el anexo 4, sin carga horaria, ¿ya? En el caso de la IEG, los docentes que asuman por función el cargo de coordinador pedagógico, repito, por función el cargo de coordinador pedagógico, porque no es una plaza jerárquica, es una plaza docente con función de coordinador pedagógico, en el cuadro de horas asume sus 24 horas, ¿ya?
Y en este año en el Excel estoy anexando el anexo 3A para las horas de espejo, es decir, qué horas va a dejar obligatoriamente, ¿ya? Entonces debe asumir 24 horas, de las 24 horas, 12 horas para dejarlo posteriormente a la aprobación del cuadro de horas. En secundaria de formación técnica se puede hacer el desdoblamiento siempre y cuando no afecte el presupuesto aprobado en el PAP o el presupuesto del año anterior. Luego dice, el director primero distribuye, a eso me refería hace un rato, secciones y grados en función a los turnos que funcione, y los profesores, de acuerdo a ello, eligen sus horas pedagógicas respetando los criterios de prelación que establece la norma, ¿no? Primero escala, luego servicio en la misma IE y luego servicios completos. Respecto a la modificación, ojito aquí, una vez aprobado el cuadro de horas por la comisión de UGEL, ya no hay forma de modificar ese cuadro de horas. No hay ningún pretexto para modificar ese cuadro de horas, excepto, dice la norma, excepto cuando se han financiado nuevas plazas o bolsas de horas. Esto siempre ha sido así, pero hasta hace 2 años esto no se ha dado. El 2020, a raíz de la migración de los estudiantes de colegios privados a colegios públicos, se ha dado esta situación, y en esos casos sí procede la modificación del cuadro de horas previo sustento, ¿no? Del colegio y de la UGEL, ¿ya? El otro caso en el cual se puede modificar el cuadro de horas es en el caso de disminución de metas. Es decir, un colegio ha estimado tener este año 500 estudiantes con determinada cantidad de secciones, pero el CIAGI en el mes entre marzo y abril ha solamente registrado de los 500, 300 estudiantes, porque ha habido una fuga masiva de estudiantes. Entonces, en esos casos también sí procede el caso, la modificación de cuadro de horas, solamente en esos 2 casos, ¿ya? No en otros casos. El tema del uso de bolsas de horas. Se hará uso de los techos de bolsa de horas cautelando no sobrepasar la cantidad de horas aprobada en el techo de bolsas registradas en el Nexus en el año en curso. Es decir, no puedo generar más bolsas de horas en relación al presupuesto aprobado ya en el PAP o del año lectivo 2021. También nos habla respecto a las horas adicionales como necesarias en la etapa evaluativa, se realizan en el marco del proceso de racionalización, siempre y cuando estas formen parte del incremento de financiamiento, en el caso que hubiera. Para que venga, si no va a venir el domingo y no voy, yo no voy a ir. Planteado anteriormente. Yo no sé para nada, no fastidias, me vienes a amenazar. No puedes decir si no estás haciendo nada. Los hitos que se están desarrollando para aprobar este proceso a fin de lograr el buen inicio del año escolar tienen que ver con la convocatoria, ¿no? en el cual se presenta y se aprueban, se presentan los cuadros de horas. Luego está la comisión de la UGEL que revisa y aprueba los cuadros de horas. Luego el tema de la UGEL remite al área personal para que suba al Nexus, ¿no? Finalmente, cuando ya los cuadros de horas están subidos al Nexus, ya la UGEL, a través de los comités de contrato, proceden a convocar a los docentes de tal manera que los estudiantes tengan el 1 de marzo todos sus docentes en las aulas. También el presente año forman parte de esta comisión de cuadro de horas de la UGEL 2, ¿no? Están integrados por el economista Fidel Edmundo Ceballos Cosio,
que está dirigiendo esta reunión, es el jefe del área de planificación y presupuesto. Lo conforma también como secretario el señor Ronald Horacio Buenaventura, coordinador del equipo del área de administración de personal, recursos humanos. Están como miembros el señor Roberto Martín Loaiza Bazán, especialista en racionalización del área de APP. Está la señorita Dodanim Luzmila Hidalgo Cristóbal, especialista en finanzas del área de APP. Está la licenciada Elizabeth Elena Guaripao Carlesama, especialista de educación del área de AGEBRE. Está la licenciada Silvia Elena Bermeo Berrú, especialista en educación del área AGEBRE. Y el licenciado Marco Antonio Cáceres Soto, especialista en educación básica alternativa del área AGEBAT para lo relacionado a EVA. Por si acaso, en el grupo de WhatsApp están todos estos integrantes, no están incluidos para que puedan absolver cualquier consulta que hubiera en este proceso. Y también se les va a compartir este PPT en la parte extrema, para los que no han logrado apuntar, el teléfono del señor Julio César Chavarri, analista de racionalización de la DREL, para el tema del show. Ahora bien, este año el proceso, programa que se debe seguir para la revisión o para la presentación, revisión y aprobación del cuadro de horas en la UGEL 02 es la siguiente. Una vez culminada la etapa de formulación del cuadro de horas en la IE, es decir, la primera etapa, el director como presidente de la comisión de cuadro de horas, haciendo uso de su correo institucional con @ugel02.gov.p, presenta la propuesta a la UGEL 2 a través del correo c-horas-2022@ugel02.gov.p, ¿no? Hace su propuesta adjuntando el Excel y la RD del comité de la IE, ya sea del cuadro de horas, y el plan de estudios del PCI vigente, ¿ya? Como anexos, que son requisitos que establece la norma. Una vez recibido la propuesta del cuadro de horas con sus respectivos anexos, el área de AGEBRE, no es AGEBRE, el área de AGEBRE revisa la propuesta y lo aprueba u observa. ¿Ya? Si lo aprueba, lo pasa automáticamente al área de APP. Si lo observa, tiene 48 horas para absolver la observación realizada por el área. ¿Ya? Y una vez que ha levantado la observación, pasa igual al área de APP, en los cuales racionalización y presupuesto revisan, tanto el señor Roberto y la señorita Luzmila, igual pueden aprobarla u observarla. Si aprueba, pasa a recursos humanos. Si la observa, igual en 48 horas debe absolver la observación para luego, una vez levantada la observación, pasar a recursos humanos. Recursos humanos, al final, el señor Ronald comunica a través de, ¿no?, en todo caso el comité, el correo institucional, que el cuadro de horas ha sido aprobado al director. Y una vez recibido el cuadro de horas aprobado desde la UGEL, desde la comisión, el director remite el cuadro de horas aprobado por el comité UGEL 2 a través del correo de mesa de partes de la UGEL 2, es decir, por buzón de comunicaciones, ¿no? Eso pasa directamente a recursos humanos para que pueda registrarse en Nexus y además emitir la RD correspondiente. En ese trayecto, que ya está aprobado el cuadro de horas por la comisión de IE registra en el CHOP, ¿ya? Justo el aplicativo que el especialista de la DRE les ha explicado en un primer momento. Ahora ustedes seguramente preguntarán,
Eso significa entonces que primero vamos a trabajar con los formatos Excel, correcto. En el grupo WhatsApp se les ha compartido los formatos en Excel tanto para GEC y para GER, con su variante secundaria de formación técnica, para que podamos trabajarlo. Esto en previsión a lo siguiente. Quienes ya hemos tenido experiencias año tras año en el proceso de formulación y revisión del cuadro de horas, si bien es cierto el aplicativo CHOP funciona maravilla cuando no hay saturación, hay dificultades cuando todas las UGEL simultáneamente están desarrollando estos procesos. A fin de evitar estos inconvenientes, la comisión ha optado por que trabajemos con el formato Excel hasta que la comisión lo apruebe, y una vez que esté aprobado por la comisión, recién se registra en el CHOP para que el comité igual lo vuelva a aprobar, para conocimiento de la ADRE, lo vuelva a aprobar y terminemos este proceso. ¿Ya? Y en ese soporte de CHOP está de todas maneras el señor Chavarri, ahí están sus teléfonos también, y eso es en resumen la parte normativa más importante de esta norma técnica. Ahora sí, por favor, si hubieran consultas, dudas, por favor. Sí. Señor especialista, buenas tardes. A ver, vamos a, imagino que hay manos levantadas. Señor especialista. Primero el profesor David Cruz, que tiene la mano levantada, por favor, tiene el uso de la palabra. ¿Cómo levanta la mano, hijo? Sí, muy buenas tardes, especialista. Quisiera, por favor, si usted puede un poquito ahondar y explicar los casos de desdoblamiento de las horas, por favor. ¿En qué caso se da, en qué caso no debe darse? Específicamente, si hay una norma ya precisa, si nos puede mencionar, por favor. Sí, solamente el tema de los que tienen secundaria o formación técnica, hasta este año creo que son 8 o 10 colegios, solamente esos colegios tienen el desdoblamiento. No hay ninguna, ahí está, a ver, literal, estoy compartiendo se nota la pantalla que estoy compartiendo con la norma, ¿correcto? Nota. Sí, se nota. Ya. Muy bien, la norma literalmente dice aquí, dice, las IE de secundaria con formación técnica podrán hacer el desdoblamiento de horas por cada sección conforme a lo señalado en el numeral 6.3 de la norma técnica, disposiciones para las instituciones educativas públicas del nivel secundario, de la educación básica regular que brinda formación técnica, en tanto cuenten con el presupuesto. Esto quiere decir, si yo soy, por ejemplo, el colegio Ricardo Bentín, o soy el colegio José Granda, y el año pasado yo tenía desdoblamiento, por decir, en ciertas áreas técnicas, y este año quiero terminar de desdoblar también lo de computación, lo de secretariado, etcétera, etcétera, no se puede. Solamente en relación, dice, en tanto cuenten con el presupuesto. Es decir, por eso el requisito principal para formular el cuadro de horas es el PAP. Si tienen el PAP aprobado, ¿no?, que implica presupuesto, ya pueden hacer el desdoblamiento sin incrementar las horas. A ver. Gracias. Está la maestra María Isabel Contreras, quien usa la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me puede escuchar? Sí, le escuchamos, maestra. Sí, buenas. Mire, yo me quedé por preguntar, pero no, parece que no tomaron en cuenta las manitos. Miren, tenía una duda con respecto a lo que el ponente anterior estuvo presentando en cuanto a la distribución que se hizo, como ejemplo, en algunas instituciones nos presentaba la forma de trabajo como se han o como se pueden presentar, tales como la forma presencial, semipresencial, virtual, etcétera, ¿no? Entonces, mi duda es si nosotros tenemos una fecha para poder presentarlo, existe la normativa que nos permita, por ejemplo, yo puedo determinar ya
nosotros como comisión, quienes van a semipresencial, quienes van a virtual, etcétera, para el siguiente año ya existe la normativa, recién va a salir o saldrá antes de que nosotros podamos presentarlas. Esa es mi duda. Tengo entendido que los quintos ya lo están haciendo, pero existe la normativa, se permite, y los otros grados hay libertad para hacerlo. Esa era una duda que tenía. La otra, usted mencionaba de que para que un docente pueda ser considerado dentro de una área en cuanto a la prelación, solamente debe hacerlo en un área. Y mencionó de que el docente lo elige. La duda es si el docente ha sido nombrado, por ejemplo, ha sido nombrado en EPT, pero el docente tiene horas en matemática, el docente puede solicitar que se le tome en cuenta en cuanto al orden de prelación en el área de matemática, y puede desplazar a un docente nombrado en matemática simplemente porque él decidió que se le contabilice el orden de prelación en matemática. ¿Es así? Otra pregunta, se puede solicitar, cuando usted dice cambio de horas pedagógicas, si el docente está nombrado en EPT, puede solicitar, cuando usted le dice cambio de horas pedagógicas de otra área, solicitar para el cambio para solamente dictar, o como cambio de área en lo que respecta a su nombramiento. Esa es mi duda. Ok, vamos a absolver. Respecto a la primera pregunta, recuerden que este es un proceso de aprobación de cuadro de horas para el año lectivo 2022. No es la norma que establece, que dirige el año lectivo 2022. Todavía hay dos normas por emitirse. Hay una norma que tiene que ver con el tema de la finalización del año lectivo 2021, que debe salir la semana siguiente, que va a establecer cómo se va a culminar este año lectivo 2021 con qué condiciones, y luego falta la otra norma técnica de las orientaciones y del año lectivo 2022. ¿Ya? La norma que estamos tratando ahora es la norma del cuadro de horas y está relacionada a educación presencial. Seguramente en algún momento, de acuerdo a las circunstancias que se presenten, se va a establecer el tema de presencialidad o semipresencialidad por tema de emergencia sanitaria. Ahorita la norma es de cuadro de horas para educación presencial 2022. ¿Ya? Segundo, en el caso de que un profesor está nombrado en EPT, dice la norma, ojito, vamos a ver aquí, la norma dice, en el caso de que el profesor tenga otro título u otra segunda especialidad, si el profesor tiene ese título, por ejemplo, usted dice que el profesor está nombrado en EPT, y el profesor tiene un título, otro título de matemática o una segunda especialidad de matemática, debe presentar por escrito ante la comisión para que se le considere en el área de matemática y ya deja de estar en el área de EPT, ¿no? Se prelaría el orden de prelación en el área de matemática y ya no en el EPT. Eso dice la norma. ¿Ya? Solo para el dictado. ¿A qué se refiere con mostrar? Sigue perteneciendo al área de EPT, me refiero por su nombramiento, su plaza sigue siendo la de... Nada tiene que ver el tema. El tema es que ya este año él se prela en el área de matemática y queda ahí. ¿Cómo puede seguir estando en EPT? Ya no, pues. Siguiente consulta con la maestra López Yalle o el maestro José López Yalle. ¿Tiene uso de la palabra? Buenas tardes, estimado licenciado Efraín. Sí, mire, es similar a lo que acaba de mencionar la maestra. Yo tengo una maestra que está en el área de EPT. Todos los años, desde que llegó su reasignación, vino a una plaza con código de plaza de EPT.
ya, pero ella tiene título de biología y química. Y estaba en el área de PT porque no había plaza en biología y química. Obviamente todos los docentes titulados y nombrados en esa área, no habría ningún inconveniente. Pero ahora, como usted está indicando, el cuadro de horas se hace de acuerdo al título. Ella entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sigue con EPT o la pasamos a ciencia y tecnología, que es el área donde tiene el título de biología y química? Le menciono que ella no tiene título de EPT. Ya creo que fue nombrada en EPT porque reunía diplomados. Claro, sí se entienda. Solamente pueden pasarlo a la otra área si la docente lo pide, por escrito. Ya. Caso contrario, permanece en el área donde está. Ok, ya, muchas gracias, Efraín. Y justo la norma que hace un momento estaba buscando, ahí está para que todos ustedes lo puedan ver. Lo estoy resaltando. Está en 7.5.11 de la norma técnica, la RBM 315. Ya dice, en aquellos casos donde el profesor ostenta más de un título pedagógico o cuenta con título de segunda especialidad en el área curricular distinta a la que viene dictando, puede solicitar el cambio de las horas pedagógicas a otra área curricular o campo de conocimiento que sea afín a su otro título pedagógico. Dice, para el cambio del área curricular, campo de conocimiento señalado en el numeral precedente, el profesor presenta la solicitud ante el comité de la IE antes de iniciar el trabajo de la elaboración del cuadro de horas, para lo cual acredita copia del título pedagógico de segunda especialidad a fin de ser ubicado en el área curricular o campo de conocimiento requerido. ¿Ya? Pasamos con la siguiente consulta con el maestro Yuri Valdeón, por favor. Tiene uso la palabra, maestro Yuri Valdeón. Si no está el maestro Yuri Valdeón, por favor, la maestra Miriam de la Cruz. Sí, buenas tardes, licenciado Efraín. Maestro, ¿me escucha usted? A ver, con el maestro Yuri Valdeón, ¿sí lo escuchamos? Maestro Efraín, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Dígame. Aló, maestro Efraín. Sí, lo escuchamos. Buenas tardes, escuchamos. Mire, con respecto de la norma, la 315, que salió en noviembre, bueno, un poco de sorpresa, porque en realidad que ya debieron haberse dado ya bien claro cómo hacer para el próximo año, porque el gobierno lo dijo en un primer instante con respecto del cambio. Entonces, ese cambio, por ahí se deslizó que iba a ser en ciencias sociales. Entonces, lo que se presumía es que en vez de ciencias sociales y personas, se iba a desarrollar historia, cívica y geografía. Entonces, de la norma no está explicado respecto de eso. Entonces, seguiremos para este año igual con ciencias sociales y desarrollo personal. Sí, director, mientras no haya cambio en el diseño curricular nacional, que es aprobado por una resolución ministerial, mientras no se cambie el diseño curricular nacional, no se puede hacer cambios en los planes de estudio de los cuadros de horas. En consecuencia, continuamos con el plan de estudio. Sí, continuamos con el plan de estudio del currículo nacional. Así es. Ya, y con las horas selectivas igual como el año pasado. Igual como el año pasado, las horas de libre disponibilidad. Ya, maestro, esa era mi duda, porque se estaba diciendo cosas y cosas. Ya me aclaró usted. Gracias, especialista Efraín, muy amable. Listo. Maestra Miriam, ¿tiene uso la palabra? Sí, gracias. Buenas tardes, licenciado Efraín. Justamente, el día de hoy se eligió la comisión para lo que es cuadro de horas. La consulta es la siguiente, ¿no? El docente elegido por votación debe asumir obligatoriamente el rol de representante de docentes del comité de comisiones operativas, obligatoriamente, porque hubo un dilema el día de hoy en la reunión, ¿no? Como que no establece con claridad el documento. En otras palabras, se designa, ya, el profesor fue elegido. Aceptó, ¿no es cierto? Aclaramos. Pero la norma 189
es precisa y clara. Las instituciones deben conformar las comisiones, en especial el comité de gestión, antes de finalizar el mes de noviembre. Ya estamos 2 de diciembre o 3 de diciembre. A estas alturas todas las instituciones educativas obligatoriamente ya debieron elegir su comité de gestión. En consecuencia, de ser así, el docente elegido... A ver, quiero compartirles una norma. A ver, tengo la mano, vamos a... ¿Dónde está? Buenas tardes. Una pregunta sobre lo mismo. Si bien es cierto, se forma el comité, los responsables directos son los directivos. O sea, los docentes comunes somos apoyo, no somos el que vamos a hacer todo principalmente, somos un apoyo. ¿Es así? No lo entendí. A ver, quiero aclarar primero este temita. Ya, a ver. De acuerdo a la 189, que establece la conformación de los comités de gestión escolar, que son 3, el representante de los estudiantes procede por elección. El representante del CONEI procede por elección. El representante de los padres de familia procede por elección. El representante del personal administrativo procede por elección. El representante del personal docente procede por elección. Solamente en los otros casos el director podría designarlo. Entonces, en este caso estamos hablando de personal docente. Si los colegios han cumplido con lo que establece la 189, de haber escogido su comité de gestión, el docente es producto de elección. En consecuencia, ese docente forma parte de la comisión de cuadro de horas. Salvo que, lo siguiente, que el representante docente hayan elegido solamente a uno del nivel primaria. Aunque la 189 dice que pueden elegir uno de inicial, uno de primaria y uno de secundaria, en el caso que tuviera varios niveles. Pero si solamente han elegido uno y ese uno es de primaria, hay la necesidad obligatoria de elegir uno de secundaria. Ya, entonces, ahora, y si los colegios a la fecha todavía no tienen comité de gestión, tendrían que elegir uno para el cuadro de horas y luego regularizar el tema del comité de gestión. Pero para el tema de cuadro de horas, el requisito principal es que sea elegido. Si ya es parte de la comisión, del comité de gestión, es el que forma parte del comité de cuadro de horas. Sí, mire, le digo ya directamente, hoy día tenemos una reunión, ya me eligieron a mí por unanimidad porque nadie más quiso acceder, ¿no? Bueno, accedí al apoyo más que todo, ¿no? Pero casi al finalizar la reunión ya viene, como le digo, la situación de que obligatoriamente, por haber accedido a apoyar en lo que es cuadro de horas, se me da ya el rol, en este caso de manera obligatoria, que asumiría yo el cargo o la representación de todos los docentes justamente del comité de comisiones operativas. Entonces eso es lo que yo quiero aclarar, porque se supone que se están formando subcomisiones y trabajar el cuadro de horas también pues influye el trabajo, ¿no? Y que a esto se añada más trabajo. Entonces yo objeté más que todo y precisamente traté de ingresar rápidamente a la reunión, bueno, un poco tarde porque la reunión también terminó tarde en el colegio, y esa era mi preocupación, ¿no? O sea, una recarga, como dijo la colega que me antecedió también, estamos para apoyar, pero aparte de ese apoyo nos va a venir un trabajo más encima. Entonces a eso iba, ¿no? Porque analizamos la directiva y sí, maestra, se sugirió. Sí, le entendemos para poder avanzar, sí le entendemos. Sí. El tema es el siguiente. Elegir. Si todavía no hay, el colegio no ha elegido
esta comisión de condiciones operativas no ha formalizado, no hay acta, no hay resolución. Repito, esto va para todos. Si el colegio no tiene este comité de gestión de condiciones operativas, no hay resolución de por medio, la obligación es elegir a un representante docente para el cuadro de horas. Ahora, obligatoriamente luego de esto, este mismo docente podrá ser elegido para el comité de gestión. Se supone que va a haber una asamblea general en la cual van a elegir también los representantes posteriores a esta comisión. Entonces ya es tema institucional. Repito, solo en los casos que todavía no haya comisión de gestión, ¿no? Porque la norma es clara, esto te dice quien integra. A ver, vamos a leer la norma, la 315. Se los he pasado el otro día en... Aquí está. Se los he pasado en el WhatsApp, incluso recortando, arreglando. Integra el personal docente, aquí está, el personal docente, el personal jerárquico, no, ese es otro. Sí, directivos. Ese es otro. Esa es la distribución, esa no es la de... está en el grupo de WhatsApp que se les ha compartido a ustedes. Perdón, el detalle es que yo recién he sido agregada al WhatsApp aproximadamente a casi cerca de las 2 de la tarde, ¿no? Por eso no he recibido el documento que dice usted. Aquí está, ¿eh? Justamente se les había, a fin de que los directores, ojito, en el WhatsApp se les ha compartido esta información, ¿no? Que dice, conformación de los comités para la elaboración y aprobación del cuadro de horas. El comité de gestión de condiciones operativas. Y lleva el subíndice, ¿no? Con el número 5. ¿Qué dice el 5? Acá abajo está, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.1 del documento normativo denominado Disposiciones para los comités de gestión escolar en las instituciones educativas públicas de educación básica, aprobada por resolución ministerial 189. Y esta 189 establecía que a más tardar obligatoriamente, a fines de noviembre, estas comisiones ya deberían estar elegidas. Y luego dice, a ver, seguimos, dice, ¿quiénes conforman? El comité está conformado por los siguientes integrantes: el director, quien la preside, un subdirector, y también tiene un superíndice 8, y el 8 ¿qué dice? Elegido con mayor escala magisterial quien actúa como secretario. En caso de igualdad de escala magisterial, el subdirector seleccionado será el que cuente con mayor tiempo de servicios oficiales. En la IE, en caso de igualdad de escala magisterial, el servidor seleccionado será el que cuente con mayor tiempo de servicios oficiales. En el caso de esta característica no coincida con la conformación vigente del comité de gestión operativa, deberá invitarse al personal que sí cumpla con lo señalado. Quiere decir, repito, si en el comité de gestión está un subdirector, hay 3 subdirectores, y está un subdirector de tercera escala magisterial, y en el colegio hay un subdirector de quinta escala magisterial, para efectos del cuadro de horas debe ser llamado el subdirector con quinta escala magisterial. Luego dice, un representante del personal docente, está con su índice señalado 9, y el 9 ¿qué dice? Elegido por votación entre los profesores nombrados, lo cual debe ser registrado en un acta de elección. En caso esta característica del representante del personal docente no coincida con la conformación vigente del comité de gestión de condiciones operativas, deberá invitarse al personal que cumpla con lo señalado, solo para la ejecución de la presente norma. Eso quiere decir que si el colegio no tiene comité de gestión, o el comité de gestión está conformado por un profesor del nivel primario o inicial, debe convocarse a una asamblea y elegirse un representante solo para el cuadro de horas. Ahí está la respuesta, solo para el cuadro de horas. Eso de ningún modo dice, ya automáticamente
también se convierte en comité de gestión, no dice. Dice, solo para la ejecución de la presente norma. Solo para lo que es cuadro de horas, entonces, sí, porque yo también analicé así, pero Listo, maestra, pasamos. Sí, muchas gracias, señor Efraín, muchas gracias. Con la maestra Lourdes Sánchez, ¿tiene uso la palabra? Sí, buenas tardes, ¿cómo está, especialista? Quería hacer una consulta con respecto a los colegios de ex variante técnica, como usted mencionó, de acuerdo a la norma, en el sistema también se coloca sobre su presupuesto. Nuestra escuela es un colegio GER, con jornada escolar regular, pero es una institución ex variante técnica y tenemos nuestro presupuesto de desdoblamiento hasta este año 2021. Entonces, quisiera saber si eso se va a respetar para el próximo año 2022. Esta norma técnica no establece esa situación de desdoblamiento, solamente establece el tema de la secundaria con formación técnica. Tendrían que consultarlo directamente con la comisión. Ahí les he puesto la información de todos los que integran el comité. En todo caso, hacer las consultas correspondientes con Minedo, tal como se hizo creo que el año 2018-2019. Ya, tendríamos nosotros, porque claro, porque tenemos nosotros nuestro presupuesto, entonces tendríamos que ir directamente con la comisión de la UGEL o con el ministerio. Con ambos. El año 2018 se ha hecho un procedimiento hasta el ministerio, porque esta norma no establece el tema. En todo caso, repito, antes hay que consultar con los especialistas de presupuesto y racionalización de la UGEL a fin de que puedan explicarles con mayor detalle. Ya, entonces con la UGEL vamos a hacer la consulta directamente con la especialista de presupuesto, me indica, ¿no? Sí. Muchas gracias. Con el maestro Jaime Guerra, tiene uso la palabra. De Naranjal, quería hacer una consulta. Nosotros el año 2021 tenemos 1.405 horas por distribuir y eso está en el PAP de 2021 y sin salirse de esas horas presupuestadas, lógicamente he llenado el PAP para el 2022 la semana pasada y me ha salido que están observadas, ¿no? Solamente me dice que está observado y no detalla mucho, lógicamente, en el CHOP. Dice que nosotros no tenemos una cantidad de horas, que tenemos 1.366. Entonces, esa cantidad de horas corresponde al año 2020, porque este 2021 nos había incrementado una sección por las metas de atención, ¿no? Entonces, quería ver cómo podría ser las coordinaciones para que nos puedan seguir respetando nuestras metas, nuestras horas, nuestro techo presupuestal del 2021 para el 2022. Estimado, le informo que la reunión que estamos teniendo está relacionada específicamente a la norma técnica de cuadro de horas. El tema de racionalización, estoy publicando ahí, no sé si lo pueden ver, los responsables que están a cargo del PAP. Ahí está el coordinador Roberto Loaiza Bazán, ahí está su correo y su teléfono. Está también Irving Torres Escalante de racionalización, que son de la UGEL 2. Consulte con ellos a fin de que pueda resolver su inquietud, ¿ya? Por eso que uno de los requisitos es que tenga el PAP para poder hacer la distribución. En esa aprobación va a ser difícil hacer el cuadro de horas porque todavía... Y esa es una de las razones de por qué no optamos el tema directamente el llenado al CHOP, porque entendemos que a estas alturas hay casi el 50% de colegios que están en proceso recién de aprobación del PAP. En consecuencia es difícil trabajar el cuadro de horas, ¿ya? Es por eso que vamos a trabajar todavía con los formatos en Excel y al final subirlo al CHOP. Muchas gracias, señor Efraín. Para terminar, algo pequeñito. Mire, como la norma lo dice, los docentes de mayor escala son los que eligen las horas que van a llevar. Está ocurriendo, me parece, en todos los colegios, especialmente en secundaria, que los docentes de mayor escala eligen pues un solo grado y
y solamente su área, ¿no? Y se niegan a llevar la tutoría. Entonces, y dejan para los docentes de la última escala, ¿no? Diversos grados, o sea, y también las tutorías. Entonces, no sé si hay algún impedimento para que se les designe, la comisión pueda designarle al profesor de mayor escala las tutorías, aquellos que tienen lógicamente 24 horas. Ok, claro, por favor, aquí una invocación. Cuando el Ministerio de Educación emite unas normas, esas normas son de carácter imperativo, no tienen carácter potestativo. ¿Qué cosa quiere decir? No se trata de que a mí me parece, yo lo entiendo así, yo quiero así, etcétera. Si la norma te dice tal situación literal, esta debe cumplirse sí o sí. En efecto, la norma por una parte dice que el docente debe escoger las áreas curriculares, grados y secciones de acuerdo a su escala, pero también la norma establece lo que les estoy mostrando en la pantalla, el 7.5.9. Dice: el comité de la IE respetará las horas de tutoría en la distribución de horas pedagógicas de conformidad con lo señalado en el artículo 39 del reglamento de la ley 28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo 011-2012 ED, para lo cual a los profesores, además de la carga horaria de su área curricular, se le asigna, ojo, no dice que el profesor dice que no quiero, yo no quiero, renuncio, etcétera, dice, se le asigna las horas correspondientes a la tutoría y orientación educativa. Entonces la norma es clara en ese aspecto. Entonces todos los docentes nombrados y los que tienen mayor escala con mayor razón deberían escoger las horas de tutoría. Ok, muchas gracias, señor Efraín. Con el señor Oscar Bejarano, por favor. ¿Tiene uso la palabra? Buenas tardes, amigo Efraín. La pregunta es la siguiente. Se debe considerarse en la secundaria de formación técnica, ¿no? Como usted lo ha dicho, el desdoblamiento, ¿no? Ahora se podría considerar otras circunstancias, como por ejemplo la elección de los estudiantes, ¿no? Por preferencia de alguna especialidad o por alguna disposición de directiva institucional, o solamente tal cual como está señalada en la norma. A ver, quiero entenderte en el tema de, por ejemplo, no todas las áreas técnicas están con desdoblamiento, solo algunas. No, todas porque todas están con desdoblamiento. Entonces, ¿cuál es la duda? De que se le quiere asignar más horas de repente a alguna especialidad, ¿no? Como más horas, si la norma de secundaria de formación técnica te dice 8 horas. ¿Cómo le vas a poner más o menos? Ya, o sea que en el sentido de que haya más talleres. O sea, crear nuevos talleres. Exacto. Pero si se creara nuevos talleres, eso implicaría con la eliminación de otros talleres. Eso lo decide la institución a través de su proyecto educativo y su PCI. Ahí el Ministerio y la UGEL podrían intervenir. Eso tiene que ver previa verificación de las condiciones operativas con el especialista responsable de la UGEL. Ah, ya. Eso lo decide cada institución educativa. Y lleva un trámite correspondiente. Es decir, no es que yo de la noche a la mañana de automotriz lo voy a cambiar a cosmetología, si no es. Para que autorice cosmetología debieron presentar un expediente a la UGEL, el especialista de la UGEL verificar las condiciones y dar la viabilidad. Caso contrario no tiene sentido, no. Y todo eso es un procedimiento interno del proyecto educativo. Gracias. Tiene uso la palabra la maestra Lisette Marilis Sosa. Buenas tardes, señor Efraín. Una consulta. Si yo tengo una maestra que tiene su título, por ejemplo, matemática y física, pero ella para completar sus horas
podría agarrar algunas horas de ciencia y tecnología, tener la mayoría de matemática y algunas horas de ciencia y tecnología de quinto. Siempre en cuando en el área de CT sobrasen horas. A eso iba hace un momento. Hay maestras y maestros que tienen ese título de matemática y física, y como están en quinta escala quieren prelarse en matemática y luego también quieren prelarse en CT y estar a la cabeza y escogerse lo que les parezca, y no es así. No, sí tenemos horas en ciencia y tecnología que nos sobran para contrato, pero... Ajá. Primero, el área de CT tendría que los profesores prelarse, escoger las horas y en el caso de quedar pendientes y esas horas poder completarlas sin mínima al profesor de otra área. Y la norma al respecto te dice, en el caso de que hubiera la necesidad de que haya docentes que necesiten completar sus horas de 24 a 25, 26 horas con otra área curricular, estas deben acreditar dos cosas: o bien que tengan especialización en esa otra área o experiencia, es decir, que años anteriores ya lo haya desarrollado. Siendo así, se podría completar sus horas. Ok, sí, porque me sobran 4 horas en ciencia y tecnología y podría completarlo con la profesora. Ya ha dictado años anteriores también, o sea, antes del 2021. Correcto, no hay problema. Ok, señor Efraín, gracias. Pasamos con la maestra Gladys Elizabeth Melgar. Buenas tardes, licenciado Efraín, estimados maestros y maestras. Mi consulta va, tengo un docente que es de la especialidad de ciencias sociales. ¿Puede coger horas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica y ciencias sociales, 2 áreas? Reitero otra vez, el profesor solamente puede prelarse en una de las áreas, salvo que en una, repito, en una área al final, al último docente de menor escala le faltase horas, ¿no? Podría completar con las horas del otro área con las que le sobre, pero no puede decir yo la mitad y la mitad, salvo excepciones, ¿no? Por el tema de cantidad de secciones. Hay colegios que tienen pocas secciones, en consecuencia pues no queda otra más que darle mitad de PCC y mitad de sociales, pero eso son excepciones. Maestro Efraín, una consulta, es por estar en un solo turno de mañana, y para poder completar sus horas en el turno de mañana, ya no en ambos turnos, ¿no? Podría ser, por eso son excepciones que el comité tendrá que analizarlo, porque la norma técnica dice, en primer lugar, está totalmente prohibido asignar horario en 2 turnos, salvo el consentimiento del profesor y con el requisito de que sea de lunes a viernes, sin día libre. Eso dice la norma. Gracias. Ok. La maestra Gloria Díaz tiene la palabra, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. En el caso de la institución educativa, ya en fines de octubre eligió su representante de lo que es la Comisión de Cuadro de Horas. Luego, ya más adelante, se reunieron la comisión y han establecido, de acuerdo al cronograma, han seguido los pasos de las actividades, ¿no? Más o menos para hacerle referencia, porque ha habido la presentación de una solicitud de un profesor para cambio de área, ¿no? Nosotros habíamos publicado el cronograma el día 24, como comisión habíamos publicado el cronograma el día 24 de noviembre, pidiéndoles pues a los profesores de que está aperturado las solicitudes de cambio de área, el 24 de noviembre. ¿Ya? Y el profesor lo ha presentado recién ayer 2 de noviembre a las 5:30 de la tarde, y nosotros ya hemos empezado ya con las siguientes actividades, puesto que no había ninguna solicitud. Hemos hecho la clasificación y hemos empezado ya con la asignación de las horas, ¿no? Incluso ya estamos culminando el día de hoy esta culminación de horas, esa asignación de horas. Entonces, consideramos pues como comisión que es una solicitud extemporánea. Creo que estamos en la razón, ¿o habría alguna dificultad al respecto? La UGEL ha publicado, si bien es cierto la norma, les estoy mostrando la norma en el peruano, ha sido publicado el 23,
El contenido mismo de la norma ha estado vigente, recién publicado el día 24 en el CIGE, la norma ya el documento normativo, y la UGEL 2 ha emitido el oficio formal convocatoria, este es el día 1 de diciembre. En consecuencia, los plazos estarían corriendo a partir de ahora. Recuerden lo siguiente, el tema de cronogramas, ¿no? De uno, o sea, a partir de ayer. Ahora, recuerden lo siguiente, que también lo he publicado en el grupo de WhatsApp. Este año la norma establece lo siguiente, ¿no? Ahí está, leanlo con detenimiento, es el 7.8.4. Los reclamos presentados por los docentes en la primera etapa, que no, la primera etapa todavía no termina el próximo viernes. Dice que no han sido atendidos a nivel de la IE serán resueltos por el comité de la UGEL en el plazo de 48 horas. Punto seguido, hay mucha atención ahí en ese punto. El comité de la UGEL debe remitir un informe al director, o sea, independientemente de que la UGEL resuelva ese reclamo del docente, independientemente, el comité de la UGEL debe remitir un informe al director de la UGEL sobre las IE que no cumplieron con resolver los reclamos presentados por los docentes en la primera etapa, a fin de que la comisión permanente de procesos administrativos y disciplinarios para docentes determine las responsabilidades. Esta situación no estaba contemplada en normas años anteriores, solamente se decía bajo responsabilidad funcional. Sin embargo, ahora ya está dando incluso el procedimiento que se debe seguir. La recomendación es que si hay dificultades en el colegio, hay reclamos, resuélvanlo dentro del plazo, es decir, en la primera etapa, ¿no? Para que la UGEL, en el caso que el docente quiera apelarlo, ¿no? Hubiera disconformidad, la UGEL lo resuelva. Pero si el colegio no resuelve ese reclamo, obviamente se va a aplicar o se va a atener a lo que dice este numeral de la norma técnica del cuadro de horas. La recomendación es que la aprobación del cuadro de horas lo hagan en forma pública en asamblea, de tal modo que no haya descontento, ¿no? Y nos evitamos todo lo hemos hecho en forma pública a través de los grupos de WhatsApp y a través de correos. Hemos estado trabajando en función a eso y estamos haciendo las actividades de acuerdo al cronograma, por lo que también los señores especialistas nos han estado comunicando a través de los correos, ¿no? Nos han estado alcanzando toda la información, los PPTs, entonces estamos cumpliendo los plazos. Muchas gracias, señor especialista. Ya, ok, aclarando, repito, reiterando, aquí el oficio múltiple 001 de la Comisión de Cuadro de Horas establece que los plazos para el inicio son la primera y segunda semana de diciembre, recién hoy día, o sea, esta semana, entre ayer y hoy día. Toda actividad realizada con anterioridad no tiene efecto para fines de plazo. Bien, sigamos con el maestro Javier Vega, tiene uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Sí, señor Efraín, buenas tardes a todos los colegas. Ya hemos venido trabajando este tema de las horas de tutoría y la jefatura, ¿no? Bueno, ese es el Ricardo Ventín, usted ya sabe que hay jefaturas. El año pasado un profesor que trabajó en la jefatura, por la carga horaria solamente es 8 horas, pero se le completó con dos tutorías, ¿no? Para que llegue a las 12 horas de carga según la norma. Pero ahora, en la reunión que hemos tenido en el área, estamos viendo la posibilidad de que al profesor jefe, a fin de que no tenga esas 2 tutorías, pueda llevar una sección más, o sea, 8 horas de una especialidad, o sea, estaría con 8 y 8, 16 horas en la jefatura. ¿Podría darse esa figura? No. Gracias. Reitero, hace un momento les había dicho que la norma es imperativa, no es potestativa. Los límites para el tema de desempeño de horas pedagógicas de un jerárquico es de 12 horas. Y con el tema de tutoría, la norma establece que se debe asignar a todos,
Sí, señor Efraín, o sea, el problema no es que no quiera la tutoría, o sea, el tema es que no hay problema, porque, bueno, lo otro es que él argumenta, pues, que he trabajado 2 tutorías, bueno, y la norma te indica que es solamente una, ¿no? Por ahí está la figura, porque eso era, básicamente, porque ya tenemos armado todo el cuadro, y ahí es eso que nos está. En todo caso, no procedería esta situación de que trabaje con 16 horas esa jefatura. No, porque tiene que cumplir sus funciones de jefatura. Y es más, la norma no establece que sea una sola tutoría. No hay mínimos ni máximos. Lo recomendable es que tenga máximo 2 tutorías, solamente por recomendación. No hay límites de una sola hora o de una sola sección. Gracias, maestro. Gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias. El maestro José Escobar tiene el uso de la palabra. La consulta referente a la conformación del comité para la en la RBM 315 habla de que sea un director y un docente. ¿Qué significa que tenemos que hacer otra resolución? Porque la RM, que tiene mayor jerarquía que la 315, habla de que el comité de condiciones operativas tiene como función elaborar el cuadro de horas, y solamente habla que se deben ser 3 comisiones de gestión escolar, no hace tantos comités. Entonces, no sé, no entiendo, ¿no? Si la RM, que tiene mayor jerarquía, habla de que este comité de condiciones operativas es su función elaborar cuadro de horas, ahora sale una RBM de menor jerarquía que dice no, hay que hacer otro comité. Entonces, no sé, o significa que nosotros cuando tengamos que adjuntar el EXE, adjuntemos la resolución del comité de condiciones operativas, porque esa es la que engloba el cuadro de horas. ¿Cuál es la situación, señor? ¿Me escuchaba, señor Efraín? A ver, sí, le escuché. Respecto a la interpretación de la norma, si bien es cierto que existe el criterio de interpretarlo de acuerdo a jerarquía, también existe el criterio de especificidad, o especialidad. Eso quiere decir que cuando hay una norma específica o de especialidad, se debe preferir sobre las normas de carácter general. En este caso, la RBM 315 es una norma específica para cuadro de horas, y dice literalmente, solamente para efectos de este cuadro de horas, conforman el mismo director, que es parte del comité de gestión, el subdirector, que no está obligado a estar en el comité de gestión, ¿no? Salvo que lo inviten, que ahí lo incorporen, pero para el cuadro de horas sí debe estar un subdirector, y el profesor debe ser del comité de gestión en el caso de que cumpla los requisitos que expliqué hace un momento, que haya sido elegido por votación, y se debe conformar o emitir una resolución de conformación de ese comité, solamente con esos 3 miembros, porque el comité de gestión tiene más miembros, tiene representantes de administrativos, de padres de familia, de estudiantes, y los que quiera invitar el comité. ¿Ya? En este caso, la norma específica señala que solamente son 3, donde haya subdirector, y donde no haya subdirector solamente son 2, y tiene que reconocerse con una resolución directoral. Pero el tema es que no se cumple con las 3 comisiones que se debe hacer en la gestión escolar, ya no hay 3, ya son 4 ya ahora. Entonces, no tiene sentido, entonces, la RM 189. Creo que hay una contradicción allí. No solamente es el tema de cuadro de obras. Vamos a ver ahorita ese temita que hace un momento le mostré, pero no lo han... A ver, vamos a volverlo a ver. Eso de que solamente son 3. Esas 3 son comisiones generales que tienen función todo el año, pero hay comisiones específicas. Hace un momento les había explicado, ¿se acuerdan que les mostré cuáles eran para elección y cuáles eran? No, estaba en la guía. Aquí está. Por ejemplo, si ustedes ven este cuadrito, hay comisiones todavía distintas que están vigentes, pero son comisiones temporales. La comisión de cuadro de horas
solamente es para cuadro de horas y luego se desactiva. En cambio, los comités de la 189 son permanentes. No es que la comisión de cuadro de horas va a estar todo el año molestando. Pero ahí en ese cuadro no dice, ¿dónde dice comité de cuadro de horas? No hay. ¿En qué parte? Claro, no hay, pero en general, repito, hay que entender que las normas se interpretan por su carácter de especialidad. La norma técnica, la RBM 315, te dice que se debe conformar el comité y establecer con RD, y consulte usted con cualquier abogado y te va a decir, se prefiere la norma específica por sobre una norma general, independientemente de la jerarquía de normas. En realidad es más engorroso, pero en verdad, todo el tiempo el ministerio ha sacado cosas de contradictorias que confunden a los maestros, selectivos. Esa es la realidad, por eso le hacía esa observación. Sí, tiene toda la razón, pero este no es el espacio como para discutir. UGEL 02 claro. No es una unidad ejecutora, no es una unidad formuladora, menos de directiva, ¿no? Como claro. De todas maneras, tenemos que saber esa realidad. Sí, ya, eso es todo, Brinda. La maestra Miriam de la Cruz, creo que ya preguntó hace un momento. Si no estuve la maestra Dora Luz, por favor. ¿Quién usa la palabra? Que ya han dado, creo, varios directivos, que creo que mi institución no es el único caso que tenemos, que es variante técnica y tenemos el presupuesto aprobado para hacer desdoblamiento porque ya lo hemos hecho anteriormente. Sin embargo, ahorita está siendo observado por ese detalle, ¿no? Y ya escuché que, bueno, vamos a consultar todo, pero a través de usted, que vean el caso de los colegios, que parece que no somos pocos, somos varios colegios que estamos con esta problemática, para que se nos solucione, porque mientras que no sea aprobado, no vamos a poder avanzar. Y estamos entrampados por ese detalle, ¿no? O sea, tienen que darnos la salida. Tenemos los docentes, tenemos el techo presupuestal, todo, y son de la especialidad, años llevan trabajando así. Entonces, ahora no podría que, o sea, que no me quieran aceptar su audio, por favor. Aunque ya le entendimos, imagino que son las IF Alegría y sí, algunas IES como la IES Nacional Rimas. Repito, eso tienen que consultarlo y solucionarlo con el área de presupuesto, en este caso con irracionalización. Y si no llegasen a un acuerdo, ¿no? Imagino hacer las consultas correspondientes al Ministerio de Educación. En la comisión de cuadro de horas va a ser imposible resolver esa situación. Ok, gracias. Tiene uso la palabra maestro Adrián. Sí, maestro Efraín, buenas tardes. Un caso, por favor. En el caso de la distribución de horas de libre disponibilidad, se le asigna de acuerdo a la priorización en el PCI, ¿no? En este caso, año pasado se le ha asignado a los colegas del área de sociales. Sin embargo, dos docentes o dos colegas no aceptaban, entonces a la comisión inclusive denunciaron por abuso de autoridad. Quería escuchar su comentario, señor Efraín. Muchas gracias. A ver, reitero una vez más, este temita se viene presentando por varios años. No se trata de que yo quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo. La norma señala que el uso de las horas de libre disponibilidad es decisión institucional. Es decir, el PCI se aprueba en asamblea. Si asamblea aprueba esa distribución y se evidencia los participantes, votos y firmas con las actas correspondientes, no hay nada que decir. Ya queda por demás el tema de que a mí no me gustó, no estoy de acuerdo. Ahora, si el colegio no ha hecho esa asamblea, no ha establecido su plan de estudios en el PCI, obviamente sería una acción unilateral de la comisión o del director el haber establecido esa distribución. Entonces, ahí sí, pues todo docente tiene el derecho a reclamar de que el documento de gestión institucional debe ser aprobado en asamblea.
siendo así, no tendría que haber dificultades. Y es más, cuando se apruebe en la Asamblea, ese plan de estudios no se realiza de acuerdo a intereses personales, sino a necesidades institucionales de estudiantes y de contexto. Yo, por ejemplo, si soy un colegio, no porque tengo profesor de sobra voy a asignarles a sociales, o porque en comunicación me falta ahora le voy a asignar a comunicación. Es producto de todo un diagnóstico, un análisis, un debate y una reflexión dentro del colegio, de acuerdo a su misión, visión y objetivos estratégicos, y aprobado en asamblea. Justamente por eso les estamos pidiendo ahora como anexo que nos envíen el formato Excel de cuadro de horas, la resolución de conformación del comité de cuadro de horas y el plan de estudios debidamente aprobado, vigente. Eso significa con el acta de aprobación en asamblea, porque de lo contrario, como no estamos pidiendo que nos envíen todo el PCI, sino el acta que diga que se apruebe el PCI con el plan de estudios, ¿no?, que están a la vista. Esa es la idea, a fin de evitar reclamos posteriores relacionados a ese tema. Tiene el uso de la palabra el maestro Enrique Reyes, por favor. Buenas tardes, estimado especialista Efraín Arcana. Sí, a ver, revisando la relación de docentes reasignados a las instituciones, hay un docente que está reasignado a mi institución educativa. Ahora, en ese cuadro de reasignación indica pues que no indica a qué área se va el profesor. Ahora, ese profesor me imagino que ha recibido su acta de adjudicación y recién en el 1 de marzo va a ser efectivo su reasignación, se va a presentar a la dirección, ¿no? Por eso es que no ha facilitado todavía su acta de adjudicación, no sabemos. Pero viendo el código de la plaza, en el código de la plaza antiguamente hubo un docente que decía que estaba adjudicado tanto en sociales como en DPCC, pero usted indica que solamente se le tiene que dar un área. Ahora no sé cómo se le va a poner en cuadro de horas, si se le va a colocar en sociales o en DPCC. Tendríamos que ver el título del profesor, pero como no tenemos conocimiento, ese profesor es nuevo, o profesora, perdón, entonces ni siquiera sabemos su teléfono, no tenemos cómo comunicarnos. Entonces, ¿cómo le vamos a colocar en el cuadro de horas? Pero un momentito. En las disposiciones complementarias, ahí les estoy poniendo en la pantalla. Que dice que los profesores nombrados de educación secundaria EBR, del ciclo que se desplacen vía reasignación, permuta o destaque u con posterioridad a la aprobación del cuadro de horas pedagógicas, asumirán las horas establecidas para dicha plaza. Es decir, por ejemplo, el código de plaza, usted me dice, a ver, para que haya esta reasignación, cada colegio ha reportado su plaza disponible, su plaza vacante. Es decir, si yo como colegio he reportado que la plaza orgánica es de matemáticas y esa plaza reportada a UGEL ha sido considerada por reasignación a matemáticas, ahora de la noche a la mañana yo no puedo decir que esa plaza se convierta en comunicación. ¿Por qué? Porque ya ha sido destinada, comunicada, informada que es de matemáticas. Entonces la norma te dice lo mismo, dice, los profesores, en primer lugar, reasignación, asumirán las horas establecidas para dichas plazas de destino durante el periodo lectivo correspondiente. Para los referidos desplazamientos no se aplica el orden de precedencia, es decir, cuando regresen no hay que mi escala, yo estoy, asumir las horas que están, pero de acuerdo a la plaza que ha sido reasignada. Repito, si a mí me reasignan yo soy profesor de sociales, a una plaza de sociales, tengo que desarrollar sociales. No puede ser que esa plaza sea de CT, o de matemática, o de EPT. Es el mismo caso de los profesores que están designados en cargos de mayor responsabilidad, como directores o especialistas. Eso también lo dice la norma, ¿no?
Aquí está, ¿ves? Gracias. El 11.5. Ahora vamos a ampliar. Dice, las plazas vacantes de profesor que han sido publicadas de profesor designados en otro, dice que han sido publicados. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que si la plaza orgánica ha sido publicada para reasignación, no, interés personal, por interés personal, unidad, familia, etcétera, son considerados en las mismas áreas curriculares y cantidad de horas para la elaboración y aprobación del cuadro de horas. Por eso, siendo responsabilidad de la UGEL remitir el presente listado de plazas a cada IE para que puedan tener presente en el momento. Justamente por eso es que lo he publicado en el grupo de WhatsApp, la lista que está, aquí está. Les he compartido en el WhatsApp, ya está publicada en la página de la UGEL y ahí están todas los códigos de plaza, ¿no?, que han sido ocupadas o que ya están ocupadas por profesores reasignados. En todo caso, si falta la especialidad, ese profesor nomás habría que preguntar a Recursos Humanos para que comunique a cada colegio de qué área es, ¿ya? Hay que hacer ese requerimiento. Humanos. Los estimados miembros del comité que están en esta reunión, por favor, tener en cuenta esa observación. Profesora Gladys, ¿tiene usted el uso de la palabra? Buenas tardes, especialista Efraín. Mi consulta es en la conformación de la Comisión de Cuadro de Horas. Nosotros como institución educativa GEC no tenemos su director. Entonces hemos conformado con el nombre de la directora y hemos elegido a la docente de mayor escala de la institución educativa y elegido al docente representante de la Comisión de Gestión de Condiciones Operativas, ¿no? Entonces yo le pregunto si está bien conformado. Somos 3 integrantes de la Comisión de Cuadro de Horas. Eso por un lado. Al respecto, internamente pueden elegir más profesores si quieran, pero la norma esta vez no es como el año pasado. El año pasado sí establecía lo que ustedes están haciendo. En el caso que no hubiera subdirector, se elija al profesor de mayor escala. Esta vez la norma específica de este año no señala eso. Solamente es el director y un docente, entendiéndose de que no tiene subdirector porque tiene menos de 10 aulas. 11. Entonces, si 11, ¿ves? Son pocas aulas, en consecuencia, 2 son suficientes. La norma no dice que se busque reemplazo al subdirector, que sí lo decía el año pasado, ahora no. Bien, entonces en la RD deben figurar solo los 2 nombres, directora y el docente elegido, ¿verdad? Así es. También preguntarle si va a haber un formato de RD que nos van a hacer llegar o es que nosotros vamos a editarlo, ¿no? Creo que el formato está en la norma técnica. Si no está en la norma técnica, está en la norma de 189 o formatos de resolución de conformación de comisión. Buenas tardes. Sí, efectivamente está en la RD de la conformación de condiciones operativas del comité, pero ahora menciona que se tiene que hacer una RD de la conformación del cuadro de horas con estos 3 integrantes. Pero es similar, hay que adecuarlo nada más. Se puede adecuar, no nos van a facilitar uno ustedes. No, pues porque no hay necesidad de usar una plantilla, son situaciones básicas. La normativa es la 315 y la 189, es la modificatoria de otra. Bien. La maestra Silvia Noemí, ¿tiene usted la palabra? Buenas tardes, especialista Efraín, y a todos los presentes. En primer lugar, agradecerles todas las precisiones y aclaraciones que viene realizando referente a las casuísticas que se pueden ir presentando. Pero reitero la pregunta, porque también la hice en el chat, y disculpe usted, referido a la normativa, la 315, el 7.2.1, porque ahí hace referencia al Comité de Gestiones Operativas, y hace referencia a la norma, ¿no?, que ya está, y lo que usted decía de resolución está específicamente referido al Comité de la UGEL, porque entonces estaría haciendo duplicidad de la RD. A ver si por favor lo podemos volver a leer, es lo que estoy comprendiendo, y le agradeceré a usted la aclaración
específica, ¿no? El 7.2.1 nos hace referencia al Comité de Gestiones Operativas, la 189-2021. Y en el referido a lo que es el comité de la UGEL, sí dice que tiene que elaborar una RD directoral. Bueno, me refiero a otro, será a nivel de la UGEL 02. Gracias. Al respecto le aclaro, si fuera así, por ejemplo, ¿cómo considera si en un colegio, por ahora, uno, no tienen con comité de gestión, dos, el docente que representa esa comisión de gestión primaria, ¿cómo se haría? En esa alternancia, creo que en esa alternancia solo quedaría esa posibilidad, ¿no? De elaborar una RD aparte cuando usted dijo una casuística, ¿no? Que no se haya elegido dentro del Comité de Gestiones Operativas a representante a nivel secundario. En esa alternancia considero que sería pertinente, sí, una RD específica, pero en el caso de que nosotros ya hemos elegido el Comité de Gestiones Operativas, considero que ya está la RD, y ahí está específico el representante a nivel secundaria que va a conformar, ¿no? Esa sería la consulta de especialista Efraín. Gracias de antemano. Listo, ya. Se refería al 7.2.1. Ahí dice, de acuerdo a la Comisión de Gestión de Condiciones Operativas, ¿no? Ahí dice las 5 de conformidad. Tiene subnumerales que abajo están para leerlos también. Justamente esa es la que se les ha, dice, es el encargado de elaborar y proporcionar el cuadro de distribución de horas pedagógicas en educación secundaria comprendido por GER, así como el ciclo avanzado. El comité está conformado por los siguientes integrantes. En EBR, tenemos el director, quien lo preside, un subdirector y un representante del personal docente. Vamos a ver ahora RD, reconocimiento. Vamos a Eso es para los que no tienen Para los que no han conformado el Comité de Condiciones Operativas, considero específico, especialista Efraín. Sí, mire usted, dice aquí. En las 6 y las 7. 7.31. Presentar ante el Comité de la UGEL su propuesta para su evaluación y validación, adjuntando la resolución directoral que conforma el Comité para la elaboración de distribución de cuadros de horas pedagógicas a nivel de IE y el acta de elección de representante docente. Más claro, ahí está, lo estoy mostrando. Ahí está. Perdón, especialista, pero menciona, no queda claro, bueno, ahorita ya no me queda claro si es la resolución de aquellos que hemos conformado el Comité de Condiciones Operativas o se tiene que hacer otra para poder precisar de los integrantes del cuadro de horas. Ojito, repito, literal. Su propuesta de evaluación adjuntando resolución directoral que conforma el Comité para la elaboración de cuadro de horas. No dice el Comité de Gestión que se va a encargar de la elaboración de cuadro de horas. Dice, conforme el Comité para la elaboración del cuadro de horas pedagógicas a nivel de la I y el acta de elección del representante docente. Eso es lo que dice. Literal. Gracias, especialista Efraín. Sin embargo, sí debería de repente hacerse la especificación porque puede haber dudas, ¿no? De todas maneras. Muchas gracias. Sí, al respecto, es necesario indicarles, a ver, que es nula, a ver, vamos a poner, voy a leer si lo encuentro. Dice aquí, lo he resaltado con amarillo, es nula cualquier directiva interna o cualquier otra norma emitida por la DRE UGEL que haga sus veces de UGEL que contravenga, altere, distorsione o transgreda el contenido del presente documento normativo, sin perjuicio de responsabilidades que correspondan de quienes hayan suscrito o dispuesto la emisión de tales documentos. En consecuencia, UGEL no puede interpretar ni dar una interpretación auténtica de lo que dice el numeral antes leído. Especialista, no sé si me permite. Ok, muchas gracias. Especialista, por favor. Nosotros en el colegio se eligió el cuadro de horas y ya. Y cuando hemos elegido ya el cuadro de horas por votación, todos los maestros han votado y han designado a un maestro representante, ya por unanimidad, él asume el cuadro de horas.
Ahora, cuando pasamos a la formación del Comité de Gestión Operativa, ¿ya? Ahí dice en la 189 que debe ser un representante de los docentes elegidos. Ahora, ¿hay que elegir a otro o es el que ha sido elegido, el que está en el cuadro de horas, elegido por sus colegas? Eso es lo que nada más que quiero que quede bien claro. ¿Cómo es eso? Ya, vamos a aclarar por segunda vez, porque hace un momento ya le habíamos aclarado eso. Y estamos hablando acá del 7.21 a la que hacía la maestra Dávalos. Respecto a acá está un representante de personal docente, subíndice o índice superior 9. ¿Qué dice el 9? Elegido por votación entre los profesores nombrados, ¿no? Lo cual debe ser registrado en un acta de elección. En caso de esta característica de representante del personal docente no coincida con la conformación vigente del Comité de Gestión de Condiciones Operativas, deberá invitarse al personal que cumpla lo señalado solo para la ejecución de la presente norma. Es decir, si por A o B el colegio no tiene comité de gestión o el representante docente del comité de gestión no es del nivel secundaria o no ha sido elegido, ha sido designado por alguien, debe ser elegido un profesor por elecciones, por votación y solamente para el cuadro de horas. No es que por ahora para cuadro de horas lo eligen y ya se queda como del comité de gestión, no. La norma lo dice, literal. ¿Alguna? La maestra María Carrasco. Disculpa que le interrumpa. Eso significaría que ahora para el comité de gestión operativa tendríamos que nuevamente consultarle a los docentes para que elijan a un representante para que lo asuma. Porque el colegio es de secundaria y primaria y no tenemos ahorita representante. Si es que no lo han... Repito, si han elegido a un representante del nivel secundario para el comité de gestión, ese representante... Ahora, si no lo tienen, tienen que hacer una nueva elección, pero solamente para el cuadro de horas. Eso no ya significa tenemos el cuadro de horas. Hemos elegido para el cuadro de horas. Listo, pero ese del cuadro de horas no tiene la obligación para quedarse en el comité de gestión. Ya, entonces tenemos que hacer nuevamente una elección, otra vez. Claro, hacer un comité de gestión. Muchas gracias. La maestra Gloria Sandoval. Es la última consulta. ¿Tienen solo palabra? Si no está la maestra Sandoval, a ver, la maestra María Carrasco. Buenas tardes, señor Efraín. La consulta es la siguiente. Hay una colega que es del área de DPCC y para este año está pidiendo dictar ciencias sociales. El título que presenta tiene como primera mención, tiene filosofía y en la segunda mención tiene historia. ¿Procede a hacer el cambio? Vamos a ver a la norma. La norma te dice quiénes pueden estar en la compatibilidad de áreas. Si la norma dice que su título es compatible para ambas áreas, tiene todo el derecho. Ahí está la afinidad. Esta es de SEBA. Vamos a ver lo de EBR. Ahí está. Esta es la de EBR. Me dice que tiene título de... Su primera mención es filosofía y la segunda mención es historia. Ya, si tiene historia puede estar en ciencias sociales, si tiene filosofía puede estar en DPCC, pero el profesor tiene que escoger una sola y tiene que presentarlo por escrito. Le preciso que determine en cuál área se va a quedar. Ok, señora Efraín, gracias. Ok. Bien, terminado esta ronda de consultas, quiero finalmente, les he compartido por el WhatsApp estos 4 anexos que son, les estoy mostrando aquí, el formato para GEC regular, formato para GEC con técnica
el formato para GER regular y el formato para GER técnica. Utilicen estos formatos que están con fórmulas, igual que el aplicativo 8, basta que ingresen los datos correctos de las secciones y las metas, les va a salir las horas correspondientes, ¿no? Y aquí pueden ampliar Excel con la cantidad de docentes que tengan, siempre teniendo cuidado en el uso de las plazas, los códigos nexos, ¿no? Y luego el anexo 2, que es de acuerdo a la distribución del plan de estudios, ¿no? En la medida que hayan distribución de horas libre de disponibilidad, se va a ir armando automáticamente. Y en el anexo 3 tienen ustedes para completar la distribución con sus profesores, empezando siempre primero por los directivos van primero, luego los jerárquicos y luego los docentes por área. Ya, yo recomiendo que utilicemos el mismo orden de las áreas que están aquí, ¿no? En EBR, a ver. Ahí está, este es EBR, ¿ya? En este mismo orden de áreas. Primero matemáticas, luego comunicación, arte y cultura, sucesivamente, ¿no? En ese orden, ¿ya? En matemática, por ejemplo, primero coloquen al de mayor escala, luego al que sigue y al que sigue, ¿no? Igual luego en comunicación al de mayor escala y así el que sigue, hasta que al final quede solamente el tema de bolsas. Si hay necesidad de agregar más filas o bloques, lo agregan. El anexo 4 ya igual el tema de los excedentes o los que no tienen carga horaria, lo colocan en el anexo 4. El anexo 5 no hay que hacer nada porque automáticamente por fórmula se resuelve todo. Y en el caso de GEC se ha agregado este-temita de las plazas espejo, solamente para los GEC. Y en los GEC, en el anexo 3 también ya está con sus 4 espacios para horas extracurriculares, ¿no? Y en el tema de GER está con el anexo 3 solamente con 3 espacios para horas extracurriculares, ¿ya? La secuencia es la misma. Se recomienda utilizar este mismo formato a fin de no tener dificultades en la sumatoria y todo lo demás. Dicho esto, hay una mano levantada. Mi invitado dice, a ver, ¿tiene usted la palabra? Señor Efraín, no sé si me escucha. La consulta es, si una docente tiene una plaza de una reasignada y ha presentado su acta de adjudicación, ¿hay que considerarlo dentro de la prelación o no? O ya va el último, porque si ella dice que tiene la 4ª escala, le tenemos que colocar a ella, pero todavía no es parte de nuestro... Va a ser para marzo todavía, pero ¿lo vamos a considerar? A ver, ¿qué dice la norma? La norma dice que el reasignado va a la plaza que corresponde, basta que sea de su especialidad. En este caso no se aplica todavía la prelación. Pero sí tiene que ser su especialidad. No hay problema, ya. Gracias. Bien, hay una mano más. María Carrasco otra vez. A ver, ¿tiene sola palabra? Disculpe, pero no lo dejé de bajar, gracias. Ya. Cirila Catalina, por favor. ¿Tiene sola palabra? Efraín Arcana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Especialista, una consultita. Acabo de observar el show, como lo estoy observando, ya lo envié. Observo que no aparecen las horas de desdoblamiento. Recuerde que el colegio es con formación técnica. ¿Esas horas de desdoblamiento aparecerán después? ¿Cómo va a ser? Esa es mi pregunta. A ver, en el tema del show lo vamos a aplicar después. Sin embargo, sí está, hace un momento el especialista de Adriel ha explicado, hay que escoger, en uno de los ítems hay que escoger que es variante, es secundario con formación técnica. Si escoges secundario con formación técnica, te aparece desdoblamiento, pero si tú no escoges ese ítem, no le das clic en esa selección, no te va a aparecer. Sí, está configurado. Sí le he dado, porque mi pregunta es, ¿esa es variante técnica? Sí, le he puesto, y sin embargo no aparece. Ya, en todo caso hay que hacer la consulta con el señor Chávarri de Adriel, ¿ya? Señor Chávarri, ya. Otra consultita. El colegio, pues, con formación técnica,